¿Cómo están? Espero que bien. Soy Mauricio Mejía, reportero y, entre otras cosas, autor de Golpe a Golpe, la historia del campeón del boxeo en México. Golpe a Golpe es un compendio, la verdad es un divertimento sobre el gran noble arte del que hablaba Julio Cortázar, pero en este caso con los 20 campeones mexicanos que son indiscutibles y que son indiscutibles también para ser catalogados como ídolos. La falta de información fidedigna, contable, con números, con datos duros, impidió que se hiciera una enciclopedia formal sobre el boxeo en México. No hay manera de hacerlo y el que lo haga va a tardar mucho tiempo en hacerlo y aún así va a haber dudas para conformar lo verificable, lo que se puede comprobar. Entonces, cuando los editores me piden hacer esta obra, yo les digo, mejor vamos a hacer un divertimento y jugamos con la literatura alrededor de estos personajes, que son indiscutibles, que toda la gente los reconoce y toda la gente de alguna manera se puede acercar a ellos, ya sea por la familia, ya sea por herencia, ya sea porque escuchó en algún momento, en algún libro, en alguna película, en alguna plática, escuchó de alguno de estos personajes. Entonces, de lo que se trató fue justamente eso, de hacer divertimentos literarios en donde las piezas centrales fueran cada uno de estos grandes campeones del boxeo de nuestro país. ¿Cómo surgió esta idea de combinar la literatura con el deporte con, diría yo, la psicología y la filosofía? Pues surgió primero por una premura. Me invitaron a escribir este libro, cosa que no he contado, con cierta urgencia porque el proyecto anterior había sido, deshecho tanto por la editorial como por los autores. Entonces, cuando me invitan, tenía muy poco tiempo para publicarlo y para compilar estas historias. Y cuando les propuse el itinerario de vuelo, los rounds, les gustó y les dije, tiene que ser de esta manera, un poco más literario, porque no hay manera de hacer tan rápido un libro que tuviera estadísticas y que al mismo tiempo tuviera testimonios reales. Por lo que les platicaba, no existe la historia del deporte en México confiable, no hay datos, tristemente. Entonces empezamos a hacer la tarea de hacer los divertimentos y lo que fuimos entendiendo, tanto la editorial como yo, era que si había un deporte que se prestaba a la literatura más que ninguno otro, que encierra a la humanidad y por eso fascinaba tanto a los griegos, era justamente el boxeo. Todo tiene que ver con el boxeo y el boxeo tiene que ver con todo. Tiene que ver con la relación del ser, tiene que ver con el yo, con el super yo, con el ego, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con el sistema económico, tiene que ver con la urbanidad, tiene que ver con todo el boxeo. Entonces no fue difícil precisamente porque el boxeo es la realidad de México. ¿Qué referencias literarias, qué amigos literarios, la vida de las letras me fueron acompañando? Es algo bien interesante, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy íntima porque originalmente era sí hacer un divertimento. El primer texto que me sentí a escribir con nervios fue el del Chango Casanova, una figura que pues era muy, muy clara de para dónde quería llegar el libro y también era de alguna manera conocida, y lo digo con mucho respeto porque es un director que yo respeto mucho, Alejandro Galindo, también era una figura manoseada por Campeón sin Corona. Entonces había que sí apoyarse en la película, sí apoyarse en el personaje, pero descubrir que en la vida del Chango había gente que participaba sin que el Chango los conociera. Entonces ahí me fueron acompañando escritores vieneses, me fueron acompañando por supuesto Nietzsche, y digamos que quedó como un ensayo, como un boxeo de sombra, un primer round, y el experimento fue, ustedes lo tendrán que valorar, yo no lo voy a hacer, fue cuando menos una muy buena introducción. O sea, fue un buen round de sombra para poder planear una larga pelea de 20 rounds. Y lo que sí tenía yo claro en ese momento era que no iban a ser iguales los textos. O sea, que no iba a ser ni en primera persona, ni en segunda persona, ni jugando con un personaje central, sino que cada texto fuera distinto. En el texto, por ejemplo, de Sal Sánchez, ahí sí hay una evocación personal. Como reportero no soy fan de la primera persona, pero sí tenía que ver directamente con
mi infancia y con el momento en que nos enteramos, yo me enteré de la muerte de Salvador Sánchez, el gran ídolo. ¿Y qué significaba para la Ciudad de México, la muerte de Salvador Sánchez? Y ahí se me van acompañando anécdotas con Jacobo Saludowski, anécdotas de lo que significaban las redacciones en aquella época de los periódicos, lo que significaba, elegí una zona urbana que es la Santa María la Ribera, y elegí también un escenario donde participaran todos los que de alguna manera eran fans, hoy se dice fans, de Salvador Sánchez. Entonces, así se fue conformando este caleidoscopio, digamos, de figuras en las que sí de repente aparece Gogol, de repente aparece Dostoyevsky, de repente aparece Joyce Carol, de repente aparece Ricardo Garibay, de repente aparece Cortázar, Vicente Leñero, porque me ayudaban a darle forma a los personajes. O sea, se trataba de hacer personajes de los personajes. ¿Qué debate para elegir a estos personajes? Híjole, eso sí fue, porque como fue a solas, fue mucho más difícil. A lo mejor si hubiera habido un concierto, un café, un convivio con otros personajes, a lo mejor hubiera sido más fácil llegar, aunque hubiera sido mucho más difícil por la cantidad de voces. Las asambleas siempre provocan ruido. La condición era justamente que fueran indiscutibles. Si alguna persona, no sé, algún personaje elegido tenía alguna duda de si le pegaba a alguien o no, ya en ese momento se descartaba. Entonces, era difícil también porque la intención era que fuera del boxeo mexicano, no del boxeo actual. O sea, no meternos con las figuras actuales, sino de alguna manera también hacerle ver a la gente que antes que Julio César, antes que Sal, antes que el Púas, había grandes boxeadores que habían cimentado, incluso antes que el Chavo Casanova, había grandes boxeadores que habían cimentado al boxeo mexicano y a la cultura mexicana. Porque es muy importante decirlo esto. Si me permiten muy rápido, 3 palabras. El deporte es México. O sea, así de básico. O sea, el deporte es México. Pocos escenarios sociales son tan genuinos en lo que México significa como país. Ahí estamos. Es lo más puro que tenemos. Y lo que tienen todas las naciones. Lo más puro que tiene México es su deporte, sus deportistas, sus atletas. Ahí está la tragedia, ahí está la gloria, ahí está el dolor, ahí está la tristeza, ahí está la felicidad colectiva. En ningún otro lugar pasa lo que pasa en el deporte. Tristemente, no lo han entendido así los gobiernos que administran a México desde que el deporte es formal, una institución social desde, digamos, la posrevolución hasta ahora. No lo han entendido, no sé por qué. Pero bueno, entonces había boxeadores que estaban ya metidos en el corazón de México, en el corazón de la capital o de las grandes capitales. Y así aparecieron nombres como Zurita, como Joe Conde, como el queridísimo Kid Azteca, y a lo mejor personajes que hoy mucha gente no conoce. Si uno sale a la calle a decirle, oye, si alguien les dice más bien, oye, Vicente Saldívar, a lo mejor la gente no sabe quién es Saldívar, ¿no? Pero ahí está, forma parte, Pajarito Moreno, forman parte de la vida cotidiana de este país y son, nos guste o no, que eso es lo padrísimo, lo maravilloso del boxeo. Podemos estar en contra del boxeo, pero seguimos enalteciendo al boxeo, porque eso es México. O sea, eso es México.